Mis queridos viajeros, esta máquina transformadora llegó a su tercera estación, en donde vamos a conocer al psicólogo Benjamín Cardoso. Me he dado cuenta que se desarrolló esta parte del temor al abandono, estas inseguridades. Un ser humano resiliente. Y mi hermano me la soltó así, directa. ¿Sabes qué? Mi mamá ya se fue y ya no va a regresar a la casa. Noble. Pero en la clase mencionaban o lo llamaban Sigmund o Freud. Y para mí eran dos personas diferentes. Bien sincero. Sientes que tu opinión es inoportuna, que tu opinión no tiene validez. Entonces imagínate un psicólogo con ese problema. Y sobre todo profesional. No quiere a nadie, solo se quiere a sí mismo, por eso es narcisista. ¿Realmente sí puede llegar a desarrollar amor por alguna otra persona? Aquí está tu boleto. Ven y siéntate conmigo. Vamos a conocer a Benjamín en mis 30s en los 20s. Muchas gracias por darme la oportunidad de estar en este espacio y poder ayudar a promover esta parte, ¿no?, de la salud mental y quizá quitar un poquito ese mito, ese miedo que se tiene justamente, ¿no?, a necesito estar mal para ir al psicólogo y realmente saber que no es así y conocer un poco esa historia de, ok, me puede ayudar un poco, no necesariamente estar mal, ¿no?, sino prever o prevenirnos para no llegar al punto de tener conflictos. Claro, esos puntos que muchas veces son nuestros oscuros, que aquí en el podcast le llamamos los túneles en nuestro tren de vida, que ya llegaremos a los tuyos también. Pero, ¿qué te parece si vamos justo a esta primera etapa o esta primera parte del podcast que se llama Mi Estación Cero, la estación donde tú iniciaste, y nos vamos de regreso hasta Hidalgo, ¿no? Que es donde naciste. Es correcto, vengo de Tula de Allende, Hidalgo, más conocida por ser la ciudad de los Atlantes. ¿Qué te puedo contar? Vengo de una familia, somos 5 hermanos, papá y mamá. Papá y mamá siempre han estado, al menos, pongámoslo así, desde primaria, separados juntos. Entonces, desde ahí ya vemos un impacto en la infancia de 5 niños que se las tuvieron que ingeniar, ¿no? Mamá se iba, papá Claro. la incontentaba y regresaba, entonces esta Tus papás se casaron jóvenes, me imagino. Sí, imagínate, antes se acostumbraba mucho 15 años de diferencia. Mi mamá es 15 años más joven que mi papá. Entonces, esa diferencia de edad, pues con el tiempo se fue notando. Claro, hizo de las suyas. Y pues también cada uno tenía su historia personal y cosas que justamente no se trabajaron, pues en la relación fueron aflorando, fueron creciendo y por eso se daban estas partes en donde, ok, nos separamos, pero nunca se separaron realmente, o sea, de forma legal siempre estuvieron casados. Sin embargo, mi mamá era la que por su bienestar, su tranquilidad y todos nosotros como hijos estábamos de acuerdo, la apoyamos en, ok, si quieres estar fuera de casa no hay problema, si quieres irte con tus papás que es en otro estado, en Apatzingán, en Michoacán, sin problema, nosotros no lo vamos a tomar a mal, sabemos los motivos y estamos completamente de acuerdo, te apoyamos. No va a haber esa parte de, no, es que mi mamá no está, nos hizo responsable, todo lo contrario, siempre hubo mucho apoyo y también comprensión por parte de mi papá, ¿no? Que bien o mal, Claro. sacó a 5 personas adelante, los 5 con carrera universitaria, que actualmente eso es un reto casi imposible, ¿no? Imagínate 5 hijos. Entonces, ¿qué pasa? Se dan estos cambios en la dinámica familiar, pues 5 personas que nos afectó completamente diferente. En lo personal, pues, ¿qué pasa? Pues me he dado cuenta que se desarrolló esta parte del temor al abandono, estas inseguridades, esta parte de afecto. Si bien mis hermanos mayores cumplieron con lo que pudieron del rol de papá y mamá, de la comida, estar al pendiente de los estudios, esta parte de que no se diera bullying en la escuela, o si había algún problema, pues estaban al pendiente, ¿no? Entonces, pues desde ahí ya van conociendo un poquito la historia de cómo va afectando, ¿no? Esos problemitas que dicen, no, pues es que el problema es papá y mamá y a los hijos no les afecta. No, realmente afecta porque no se tenía un panorama claro. Claro. No se entendía qué estaba pasando. O sea, el niño ve, pues mamá se fue, ok, pero no sabe por qué, no sabe el trasfondo. O quizá vivió cosas y vio cosas, pero él qué hace con eso, él no lo entiende o no lo comprende.
Entonces él lo ve como algo quizá normal, como algo que debe hacer o tiene que hacer o puede hacer y no está mal. Entonces pues las secuelas ahí van, ahí van, ahí van. Recuerdo que la primera y única vez que me dijo mi hermano y mi papá, se sentaron conmigo y mi hermano me la soltó así directa. ¿Sabes qué? Mi mamá ya se fue y ya no va a regresar a la casa. Y yo me quedé así de, ya tengo una idea, pero no sé cómo reaccionar ante esto. Entonces hice mi drama así de, no, no lo puedo creer. Y me encerré en mi cuarto. Pero yo por dentro de tanta confusión, de tanto que no entendía las cosas, fue como que mi mente dijo, tienes que actuar así porque es lo ideal. Pero realmente yo no sabía qué estaba pasando, cómo me afectaba, cómo me perjudicaba directamente. Entonces yo dije, tengo que actuar así y ya. Van a creer que estoy bien, ¿no? Porque es la reacción habitual. Mi familia me veía al momento y en el momento en que tenían tiempo y se daban cuenta, pues me veían decaído, no me veían alegre, no veían que me divirtiera, no me veían hacer absolutamente nada. En la escuela pues iba como que en modo automático, ¿no? Así iba, estudiaba, no me iba mal, pero tampoco me iba bien, tampoco lo disfrutaba, tampoco había algo más allá. Mis amigos los empecé a alejar, se daban cuenta que estaba triste o que algo tenía, pero pues chicos de prepa que están en la misma edad que yo y en la misma situación, ¿qué van a saber Claro, y hacer? todavía en esa parte de la adolescencia, no todavía en esa parte en la que te estás encontrando y en la que estás justo redefiniendo tu identidad, encontrándote como persona, definiendo qué vas a estudiar, a qué te vas a dedicar el resto de tu vida, me imagino. Entonces fue así como de, no tenía apoyo ni por acá ni por acá. Pasa un mes, pasan 2 meses, mi papá se empieza a dar cuenta que, ok, empiezo a ver series, películas, que no duermo en las noches, que en las tardes llego a dormir pero no me duermo. Y me dice, oye hijo, ¿estás bien? ¿Qué te pasa? Me he dado cuenta que no duermes. Algo pasa, algo que siempre ha tenido mi papá es que si yo entraba serio a la casa, él sabía que algo me había pasado. Entonces, sí se daba cuenta, solo no sabía qué hacer. Entonces me dice, mira, yo cuando tengo insomnio, pues yo me tomo estas gotitas, me ayudan un buen. Y es algo que le agradezco mucho porque no pude dormir en las noches, era demasiado lo que necesitaba para dormir en las noches. Entonces me ayudó a dormir en las tardes y yo, por ejemplo, tenía que ayudarle en el negocio o cualquier cosa. Y ese tiempo fue muy comprensible y me decía, no, no te preocupes, vete a dormir. Y aunque no te duermas, tú intenta dormirte, vete a la cama y quédate ahí, no te preocupes. ¿Qué vendían en ese entonces? Me parece que vendían bolsas. Se puso muy de moda unas bolsas como muy con 1000 adornos, 1000 dibujos, que cosa que ahorita yo creo que ya a nadie le gusta. Muy kitsch. Ok. Entonces fue así como que, pues mi papá lo suyo, dejé de ayudarle y me daba el tiempo. Me decía, no, ya llegaste de la escuela, vete a dormir. Me daba mis gotitas, me las tomaba, me pasaba media hora y ya me daba un poco de sueño. Creo que más bien, en lugar de las gotas que me ayudaran, lo que me ayudaba era que mi papá estaba al pendiente y me decía, tómate tus gotas, que estaba al pendiente, porque haz de cuenta, yo me enfermaba y ni mi papá ni mi mamá estaban al pendiente, o sea, me llevaban al doctor y todo, y ahí está tu medicamento y te lo tomas. Y quien estaba al pendiente era mi hermana la mayor, era a la que le agradezco y hasta la fecha porque era la que Suplió a tu mamá, ¿no? En muchas cosas. la que a las 6 o sea, yo no me sabía pasar las pastillas y ahí prácticamente regresa y regresa la pastilla y a veces se acababa la pastilla y me daba otra, me decía, te la toma. Y ahí se estaba batallando conmigo hasta que me tomara la bendita pastilla. Entonces yo siento que con mi papá lo que me ayudó más que las gotas, que si bien sí tiene un efecto relajante, para lo que yo tenía y la intensidad, que pues realmente era algo psicológico, algo mental, pues lo que me ayudó fue tener ese apoyo, esa atención de su parte que me hacía sentir seguro y tranquilo y poder dormir en las tardes. Ya en las noches era otra historia porque pues, él se iba a dormir y pues ya no estaba al pendiente, ¿no? Y qué bueno, porque al final estabas en una época que necesitabas tú disfrutar, ¿no? En una época en la que he visto últimamente estadísticas, hay mucha gente que no disfruta ni la secundaria ni la prepa por bullying, por ciertos motivos. Y a mí me impresionó porque yo, la verdad, independientemente que era un pésimo estudiante,
sí la disfruté bastante y el tener estos cuadros de depresión a tan temprana edad debe de ser una bomba pues bastante incómoda, ¿no? En el cuerpo, y qué bueno que alguien llegó y te salvó aquí, que fue tu persona faro para poder salir de este tema. ¿Aquí tú ya habías decidido estudiar psicología o cómo llegó la psicología? No, eso fue más adelante. Para llegar a la psicología, fue terminando la prepa que tomé la decisión. Y me creerás o no, no era psicología, era arquitectura o ingeniería civil. Querías estudiar algo totalmente... Bueno, también es ayudar a construir cosas para los demás, ¿no? La psicología te ayuda a construir a las personas desde dentro, y lo otro también es una parte como de construcción, pues de otro tipo de cosas. Y entonces ahí es donde te empiezan a llegar, por lo que tengo entendido, señales como del universo, ¿no? Para que te orientes hacia la parte de la psicología. Sí, porque yo me pregunto, arquitectura, pues ¿de dónde saqué esa idea, no? O sea, ya lo piensas y lo ves en serio, lo ves que está cerca. Y yo, no sé, lo más que hice de arquitectura o algo que se relacionara fue mis Legos cuando era chico. Ponle tú que 2, 3 años que me obsesioné con ellos y después ya no, que los perdí. Entonces fue así de, no, o sea, no, por aquí no va. Entrevisté a una prima, no me apasionó lo que me dijo y ella me lo compartió muy alegre, muy entusiasta. Y yo no, Muy segura de su vocación aquí no hay clic. de arquitecto. Su vocación es muy chida, ella le entusiasma, pero a mí no. Entonces empecé a buscar y justamente lo que te comentaba, ¿no? Me empiezan a llegar estas señales ese último año de papás de mis amigos, de mucha gente que me decía, eres muy bueno escuchando, eres muy bueno ayudando a la gente, todo así como que, pues el perfil de un terapeuta. Está. Llega la escuela, nos llevan a una feria de universidades y en esa feria, en uno de los puestos de las universidades, encuentro uno que es para realizar una evaluación realizar un perfil de justamente, ¿no? Acorde a tu personalidad, pues qué es lo que se ajusta más a tu perfil Claro. para estudiar y trabajar en eso. Entonces, pues realizo la prueba, me dan los resultados y esa orientación me ayudó mucho porque todo arrojaba psicología. Y yo me quedé así de, ¿what? ¿Qué es eso? ¿Con qué se come, no? O sea, sí tienes una noción, pero nunca lo llevas a cabo porque en ese entonces pues se tenía muy marcado que el psicólogo no es bueno, o quizá es bueno, pero para los locos o para gente que está muy grave. Que todavía sigue hoy en día, ¿no? Muchas veces hasta que no tocamos un fondo así, pero fondo, en donde te embarras de lodo y de todo, hasta ese entonces es cuando se busca, ¿no? Tener esta parte de la higiene mental, cuando podría ser también algo, pues, preventivo, ¿no? De ayudarte a seguir afrontando las situaciones, ¿cierto? Exacto. Entonces llega este momento y digo, pues a ver, ¿no? O sea, y siguen llegando las señales, ¿no? De gente que me dice, es que eres bueno para esto, esto y esto. Y yo, ok, pues creo, ¿no? O sea, como que se me hizo un coco wash ahí de la gente. Y dije, bueno, voy a ver. Empecé a investigar universidades, empecé a investigar la tira de materias, todo, el perfil de ingreso, el perfil de egreso. Y pues digo, creo que cumplo con la gran mayoría. No tengo formación en humanidades, en social, en salud, porque siempre estuve en escuela técnica, pero sí tengo el perfil en lo más importante, ¿no? O sea, eso es algo que se aprende, lo que no tenía. Pero lo otro es algo que tienes innato, que es la personalidad, el carisma, la atención, el detalle. Entonces dije, bueno, investigué en escuelas, busqué en la Universidad Autónoma de Estado de Hidalgo, me gustó mucho el plan, me gustó mucho cómo estaba compuesto, las materias, el hecho de que, por ejemplo, en psicología, pues hay 4 áreas en esa universidad, que es social, salud, organizacional y educativa, y que te permiten explorar, conocerlas, y no solo vas a psicología en general, sino que tienes un panorama más completo. Entonces dije, ok, hice examen, afortunadamente quedé a la primera, y me topo con una piedra enorme ahí enfrente, ¿Qué pasó? que es, no sé qué es la psicología, no sé qué es la filosofía, no sé todo lo que es básico,
para mí fue nuevo. ¿Por qué? Porque yo te hacía cálculos matemáticos, yo te hacía todo eso, fracciones, gráficos, demás, de química, física, ecuaciones, todo. Pero nunca vimos nada de filosofía, nunca vimos lecturas. Teníamos, creo que, comprensión lectora, pero pues justamente no era como para una embarradita de leer y que se te quede algo, ¿no? Como comprender ortografía, redacción, pero no veías filosofía, no veías ninguna materia de ese estilo. Entonces llego a la carrera y una de las materias que nos dan es introducción a psicología, no me acuerdo cómo se llamaba, pero uno de los temas principales era el psicoanálisis y lo básico, ¿no? Freud. Entonces aquí me pasa esa confusión muy rara y muy chistosa que ahora digo, no manches, ¿cómo me pudo pasar? A ver, cuéntanos de esta confusión. En donde en la clase el tema principal pues era Sigmund Freud, pero en la clase mencionaban o lo llamaban Sigmund o Freud, y para mí eran dos personas diferentes. Estaba sufriendo su split, Sigmund Freud, ¿cierto? En tu cabeza. Entonces imagínate Interesante. cómo alguien que está entrando a la carrera y no sabe quién es Sigmund Freud y que piensa que son dos personas diferentes. Entonces fue donde yo hice así como que mi cabeza se confundió porque decían lo mismo de Sigmund y de Freud porque es la misma persona. Y mi cabeza dijo, ¿qué show? ¿Qué está pasando aquí? Ujú. Y es en donde digo, no, o sea, me tengo que aplicar. Me acerco a un profesor y le pregunto, oye, un poquito mi historia, ¿no? O sea, yo vengo de escuelas así, 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 nunca he llevado nada. ¿Qué lecturas me recomienda para iniciarme en este mundo de la psicología y no entrar tan de golpe? Porque ahorita tenemos estas materias y no estoy entendiendo nada. Y pues ya me dicen, no, pues mira, para empezar, Sigmund Freud es la misma persona, con un poquito de risa ahí tiene. ¿Es el mismo que viste y calza o vestía y calzaba? Y entonces, Y ya, ¿no? Después de que me dé ese cocazo, me dice, pues mira, te recomiendo que leas estos libros, checa tu tira de materias y así tal cual, googléalo, investiga qué son esas materias, de qué tratan, acércate con los profesores. Y ya fue que dije, bueno, o sea, no llevo tantas materias relacionadas a la carrera, una era investigación, otro era la de Sigmund Freud, otro era psicología social, otro era computación, otro era inglés, me falta una por ahí, ¿no? Entonces dos eran realmente de la carrera. Pero desde ahí me di el golpe y fue así de, no, pues las demás, los demás semestres ya no van a ser así, ya va a ser pura carrera. Entonces fue así de, no, no puedo seguir, y ya me investigué. Y dije, ok, Sigmund Freud es el padre de la psicología, por él existe el psicoanálisis, que es base, y toda esta parte, ¿no? Que justamente con él empezó la terapia conversacional, que fue la primera terapia que se llegó a dar de forma formal. estabas estudiando la psicología, pasaste todos estos problemas al inicio. ¿Y por qué te decidiste enfocar en un inicio a la parte de psicología organizacional? Que, pues es que los primeros 3 semestres son como materias base iniciales y los siguientes semestres comienza esta parte en donde pones en práctica ya el área social, organizacional, educativa y de salud. Entonces, el primer escenario que tuve fue el de salud. Decidí hacer prácticas en un refugio para mujeres violentadas en el estado de Hidalgo. Pero estas son prácticas de campo, o sea, no son prácticas profesionales, por lo mismo de que pues voy en un tercer, cuarto Es semestre. difícil, ¿no? ¿Cuántas historias no conociste? Entonces ahí fue súper complicado porque llegas feliz de decir, voy a estar en un escenario que vale la pena, voy a aprender un montón, y te topas con la realidad de, o sea, sí vas a aprender un montón, pero ve todas las historias que hay de fondo, ve todo por lo que han pasado estas personas, pues ¿qué puedes hacer tú? Y te quedas como que también un poco frustrado porque pues es un tercer, cuarto semestre. Éticamente no puedes hacer nada que impacte directamente a estas personas, a estas mujeres, Ujú. ni a sus familias. Entonces es así como de, fue frustrante, fue un golpe muy fuerte emocional, porque no te enseñan a decir, pues tienes que ser frío, no te tiene que afectar, tienes que ver cómo ayudar, más que el tú pensar, qué feo, ¿no? Sino que decir, ok, le pasó esto, pues ¿cómo lo ayudas?
Lo que pudimos hacer en prácticas de campo en esa ocasión, pues fue aplicar evaluaciones, realizar dinámicas para que interactuaran con sus hijos y que de trasfondo pues aprendieran ciertas cosas, ¿no? Ciertas habilidades de comprensión, comunicación, afecto con sus hijos, aceptación, poner límites. También en el refugio pues les enseñaban mucho esta parte de cuidado personal, de ser independientes, les daban cursos para corte de cabello, para limpieza del hogar, para cuidar a sus hijos, todo. Se les procuraba dar lo posible para que cuando salieran del refugio pudieran ser independientes y no regresaran a la misma situación. En manera de lo posible, ¿no? Sí. Llega después de esto, pues ya el último año de universidad, y donde tienes que hacer prácticas profesionales y servicio social. Entonces, aquí es donde ya tengo que pensar lo que tú dices. ¿Qué voy a hacer después de graduar? Que vaya con mi plan de vida, ¿no? Y mi plan de vida, te voy a ser sincero, siempre fue ayudar a la gente. Siempre, de la forma que sea, pero ayudar a la gente y generar un mundo mejor. O sea, un mundo en donde las personas sean más tranquilas, más felices. Y ya, ese era mi objetivo. Y dije, ¿cómo lo puedo hacer? Qué bonito objetivo, la verdad. Sí, y te das cuenta, ahorita me siento súper feliz y lleno. ¿Por qué? Porque con Pesico en Jamí es justamente lo que hago. O sea, doy atención clínica privada, pero también doy la oportunidad a quienes tengan el interés que se acerquen conmigo, que me apoyen en llenar un pequeño formulario para identificar las necesidades y demás, y darles la oportunidad de que a un costo accesible o incluso de forma gratuita, pero con mucho compromiso, pues brindarle y acercarles la atención psicológica necesaria para que justamente no continuemos perpetuando esto de, no, es que la salud mental es solo para gente que tenga dinero y demás. Como un lujo, ¿cierto? Cuando pues no, ni al caso. Exacto. Lo importante es hacer llegar la salud mental a todos, parejo. Entonces dije, ok, ¿qué puedo hacer? Y pues se me hizo fácil decir, ok, en la organizacional encuentro trabajo en una empresa, me va bien, crezco, genero recursos, ya puedo poner mi clínica, puedo formarme, puedo ayudar a la gente y llevar a cabo mi plan de vida. Me acerqué con colegas que estaban ejerciendo de diferentes enfoques y el que más me llamó fue la terapia cognitivo-conductual. Que está como muy popular últimamente, ¿no? Pues más o menos, ahorita está la terapia cognitivo-conductual, que es la más usada y la que tiene ahorita más investigaciones, más bases, más estudios, pero ahorita están tomando muchísima fuerza las terapias contextuales, que son de tercera generación, que es esta parte de la aceptación y compromiso, del análisis funcional y el DBT, que son otros enfoques que ya trabajan de forma más diferente, más actualizada y que están agarrando mucha fuerza. Entonces, ahorita yo, por ejemplo, estoy en TCC, que es terapia cognitivo-conductual, pero no me quiero quedar obsoleto, o sea, quiero estar a la vanguardia. Y he investigado, pero o me formo o tengo esta parte de estabilidad, de generar pacientes y demás. Entonces, ahorita estoy con este proyecto y para mí lo importante ahorita es este proyecto. Para el próximo año tengo pensado tomar otra especialización que es justamente en estas terapias de tercera generación, de nueva generación. ¿Para qué? Para complementar justamente la atención que ya doy. De por sí la atención yo he sentido con mis pacientes que es buena. ¿Por qué? Porque han terminado satisfactoriamente sus procesos, se van muy alegres, incluso me han recomendado. Ha habido toda esta devolución de parte de ellos que a mí es justamente lo que a mí me llena y me satisface mucho. El que al final de la sesión, sin que yo les pregunte, siempre les pregunto, pero hay ocasiones en donde me dicen de la nada, ¿sabes qué? Esta sesión me ayudó muchísimo, me quitó esta confusión, este problema, esta duda que tenía, y ahora ya sé qué hacer o ya sé cómo manejarlo mejor. Muchas gracias. Y es ahí donde yo me quedo, se logró el objetivo de la sesión. Porque al final les estás dando, o sea, porque un psicólogo nunca te va a decir qué hacer ni te va a resolver la vida, ¿estamos de acuerdo? Entonces, eso es lo que acompaña, ¿cierto? El psicólogo como a darte esa otra perspectiva que quizá no estés viendo y a que tú solito, que yo lo veo a veces con mi terapeuta, también es como verbalizar las cosas para que digas, era por aquí, era por allá. Y qué bueno que lo estás logrando hoy día con ellos. Sí, para mí es
súper, súper satisfactorio tener esta retroalimentación, esta devolución de su parte. Y yo les digo, sinceramente, si digo hago algo que no vaya, que te incomode, con toda confianza dímelo. O sea, yo te puedo decir que tú también puedes hacer algo o decir algo que me haga sentir atacado y te lo voy a decir por qué. Porque es muy importante la relación terapéutica que formemos. Ese lazo que se forma es importantísimo porque si tú y yo estamos platicando, pero te incomoda algo de mí, te molesta algo de mí, pues ¿qué va a pasar? Pues tú vas a tener una actitud seria, Sí, constante, no te vas a abrir. Entonces realmente el trabajo no funcionaría. Y yo te lo diría directamente, ¿sabes qué? Siento que hay una resistencia, hay algo que te esté generando malestar, que no te guste del proceso, de mí, he comentado algo y me han dicho, no, hasta el momento no, o cuando sí me dicen, oye, ¿sabes qué? Esto me generó un poco de duda o confusión, este tema que estamos hablando en sesión. Y yo, ¿qué pasó? Me dicen, no, es que dijiste esto y esto me hizo sentir así. Y yo, ok, perfecto. Mi intención no era esa. Qué bueno que lo comentas, porque si no nos hubiéramos ido con ese problema. Ahora ya sabemos y te comparto, mi intención es esta. Y veo la forma de voltearlo y decir, ok, esta forma no funcionó, a ver, veámoslo de esta forma. Me dice, ok, ya entendí. Y se van mejor y hasta ves su reacción así de, ok. Y hacen ese clic y dicen, ok, ok. Entonces así ya lo entiendo mejor. Ya no se lo toman personal, ya no hay conflictos. Y seguimos con ese buen trabajo. Que aparte a mí me parece muy bueno que también tiene esta parte de ayuda social, ¿no? De preocuparte, de realmente sí apegarte a tu filosofía de vida, que es ayudar a los demás para poder, pues así, elevar también el nivel de calidad que ellos tienen, ¿cierto? Y ahorita estábamos hablando, tocabas el tema de cosas que se ponen de moda, ¿no? De terapias, o bueno, terapias que van de nueva generación o que van llegando, pero también hay cosas que se ponen de moda como ciertos tópicos que me gustaría que platicáramos, que yo he visto que ahorita el TikTok está repleto del tema de apegos y de narcisistas, ¿no? O sea, realmente hoy en día todo es como, ya todo el mundo puede ser un narcisista, por lo que he visto, y hay mucha desinformación al respecto, en donde también, pues, es como de, tiene esto, esto, esto y esto, ya, narcisista. ¿Qué sí es un narcisista y qué no es un narcisista? Y si realmente es una patología o un problema, eh, pues, que requiere de una atención mayor. Ok. Para empezar hay que tener muy en claro, uno, el trastorno de personalidad narcisista y otro, los rasgos de personalidad narcisista. Ok. Todos tenemos rasgos de personalidad ansiosa, narcisista y demás. Eso hay que tenerlo muy en claro. Pero eso no quiere decir necesariamente que sea malo. ¿Cuándo se considera ya que es un trastorno? A grandes rasgos, cuando se cumple con los criterios descritos en el DSM-5, que es este manual que a nosotros como terapeutas nos ayuda a identificar justamente la sintomatología o las características, estas conductas que tienen las personas que les generan conflicto. Una vez cumplen con esos criterios, se les pone la etiqueta. A mí no me gusta tanto trabajar con la etiqueta porque en ocasiones puede salir contraproducente. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo trabajo con esos criterios diagnósticos y digo, ok, tú tienes esto. En el caso del narcisismo, es muy difícil que una persona narcisista acuda a terapia por el narcisismo, por la parte de narcisismo. ¿Qué es lo que ocurre con estas personas? Lo mismo, las mismas características de su personalidad narcisista los llevan a un proceso de ansiedad o de tristeza. Generalmente llegan a parte de depresión. Y es el motivo por el cual ellos acuden a terapia. Y es donde tú los puedes ayudar. Pero es muy complejo porque tienes que, tú como terapeuta, encontrar la forma de trabajar el narcisismo sin trabajarlo realmente. ¿Por qué? Porque él acude por tristeza, depresión, ansiedad, estrés. Si es que llega a acudir, ¿no? Si es que llega a acudir, porque esa personalidad es muy dada a no tengo nada, estoy bien. A reprimir mucho, a no aceptar las emociones, al no verse débil, al contrario, verse fuerte. Pero depende igual el grado de intensidad. Eso es en cuanto al trastorno. En cuanto a los rasgos, todos podemos tener rasgos de personalidad narcisista, es correcto, pero no quiere decir que todos tengamos todos los rasgos. Por ejemplo, algo que los caracteriza es esa sensación de grandeza. Y es algo muy normal, todos queremos ser reconocidos,
sentirnos El ego grandes. entra, ¿no? Exacto, ellos lo tienen muy desarrollado. ¿Qué es lo que pasa con las personas que tienen este rasgo? Pues quieren sobresalir, quieren ser reconocidos y está perfecto, ¿no? Tú le echas ganas en tu trabajo y te gustaría ser reconocido. Está bien. Aquí el problema viene cuando ya dependes de ese reconocimiento para hacerlo bien o para estar tú bien. Ahí es donde ya empieza el conflicto y decimos, ok, este rasgo se puede trabajar, ¿vale? Ok. Y el narcisista, ya hablando en términos de pareja, que siento que a lo que se le ha estado dando como más enfoque, pues pareciera un monstruo, ¿no? Pareciera como de verdad alguien que se la vive utilizando a las personas por lo que yo he comprendido, ¿no? Lo que se puede ver así a grandes rasgos en la investigación tiktokera, ¿no? Es como esta persona que de un inicio es como súper suave, se va metiendo hasta que dirige la vida y él, pues literal, él o ella pueden marcar el ritmo, el rumbo de la relación y justo estar como teniendo estas personas sometidas, porque puede ser una o varias, tengo entendido, ¿cierto? Sí. Pues es que aquí es muy importante el identificarlo. Si tienes ¿Cómo lo identificados puedes los identificar? rasgos, Porque aparte, alguien que llega y te habla bonito, por lo que he visto, ¿no? De muchos casos de chavas y hombres también que hablan de hombres, mujeres, viceversa, con este tipo de personalidad, pues llegan muy bonitos a tu vida, involucran hasta familias, como si realmente fuera una cosa perfecto. de que encontraste al amor de tu vida y tú te tragas el cuento, ¿no? Es que puede ser difícil, pero hay pistas. Hay pistas muy sutiles. Ahora sí que, por ejemplo, Por ejemplo, estas personas son muy controladoras. Al momento en que todo es perfecto y tú digas y des tu punto de vista o cambies las cosas, pues es como está perdiendo el sacudir, control, ¿no? O sea, claro, ¿qué está pasando aquí? sacudir a esta persona. Y desde ahí te das cuenta y dices, ¿por qué reaccionó así? O sea, ¿es justificable que reaccione de esta forma por yo dar mi opinión o por yo decidir hacer esto y no lo que él dijo? Y desde ahí te das cuenta. Es muy importante ser atento, pero también es muy importante la inteligencia emocional, saber poner límites de forma adecuada. ¿Por qué? Porque de un inicio que le pongas límites le va a caer súper mal. Ujú. Pero tú también tienes que evaluar, ¿no? O sea, si te das cuenta que hay como que ciertas conductas de, es que se enoja cuando le pongo límites, es que se enoja cuando yo comparto mi opinión, es que se enoja cuando no hago lo que quiero, es que cuando yo logro algo, él encuentra algo para resaltar. Él tiene una historia, hay que conocerla. Si hay una relación, algo emocional ya como tal, ya son años de pareja, pues ok, hay que ver la oportunidad de ayudarlo, ¿no? O sea, son parejas, se quieren, se acepta, pues el paquetito viene con eso. Pero un narcisista quiere de verdad, porque esa es otra pregunta, ¿no? Realmente, te digo, en estas modas, en estas tendencias como de no quiere a nadie, solo se quiere a sí mismo, por eso es narcisista. ¿Realmente sí puede llegar a desarrollar amor por alguna otra persona? Es que los narcisistas no es que no quieran a nadie, es que acorde a su historia, a ellos les da seguridad y tranquilidad el ser como son. Ok. Pero no es necesariamente al contrario. Ellos buscan tener a alguien. Ujú. Ya que lo tienen, no saben, es lo que te comentaba conmigo. Yo no sabía cómo reaccionar ante ciertas situaciones. Lo mismo pasa con las personas que tienen esta personalidad. No saben qué hacer después y continúan con lo que saben hacer, que es esta forma de llamar la atención, cuando no necesariamente lo tienen que hacer así. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ya hay una pareja, por alguna o X razón, lo escogieron a esa persona. Entonces, ahí ya hay un punto como de que sí hay interés. No escogí a cualquier persona, te escogí a ti. Entonces, ok, ya hay cierto interés. Va a ser muy difícil, sí, pero si tú realmente dices, ok, es que sí me gusta su personalidad, sí me gusta cómo es, los detalles, coincidimos en cosas, ok. Si hay muchas cosas y dices, ok, si es una relación real, no solo está hablando el narcisismo, no solo es porque es superior a mí, no solo es porque me controla, no solo es por todas estas cosas, sino realmente si hay algo bonito, si han platicado, si han tenido momentos en donde el narcisismo no ha estado presente, adelante.
se puede ver y conocer un poquito. Lo que ayuda mucho a las personas es, a las parejas más que nada, es conocer la historia del otro para comprender, no para justificar, para comprender de Ni dónde... para atacar, porque muchas veces también las personas tienden a conocer tu historia y atacarte por ese lado como para mantener el control o seguirlo manteniendo, ¿no? Exacto. Y ahí hay que tener mucho cuidado. Con este tipo de personalidad es bueno conocer la historia del otro, pero hay que tener reservas porque su personalidad no es que lo haga intencionalmente, y repito, no estoy justificando, pero lo que sabe hacer es ver por sí, por su bien y por su mejoría, ¿no? Lo que le haga sentir mejor. Entonces puede usar en contra cualquier cosa que le diga. Entonces hay que tener también ciertas reservas y conforme vayan avanzando, vayan trabajando, irse abriendo también uno mismo. Ok, entonces el chiste está en identificar esas pequeñas actitudes que pueden ayudar a que esta persona pierda el control para identificar a una persona narcisista, ¿cierto? Uno es conocer su historia Ok, y dos, estar atento a estos detalles. Si tú dices, ok, por esto mismo que dices, no es que es viral que el narcisismo y todos lo tenemos y demás, ok, investigar un poquito con un profesional y decir, ¿sabes qué? Estoy en esta situación con mi pareja y me gustaría pedir ayuda porque lo quiero mucho, lo aprecio. ¿Qué puedo hacer para que pues lo trabajemos? Yo sé que va a ser muy difícil por lo que he investigado, shalala, shalala, pero tú eres el experto, ¿qué podemos hacer? Pues lo primero que te va a decir el terapeuta, uno, trabaja en ti. Y trabajando en ti, ya no te vas a tomar personal todo lo que haga él con esta persona, con su personalidad narcisista, con su ego, con esta parte de ser superior, con esta parte de pisar a los demás para poder subir o lograr sus objetivos. Con todo esto, primero es trabajar en ti. Una vez que tú estás bien contigo, puedes continuar y decir, ok, ahora sí puedo ayudar a los demás. ok. Y de esta forma, pues ya compartes con tu terapeuta, pasa esto, ok, han intentado esto, han platicado de esto, ¿qué ha pasado cuando sucede esto? Entonces sí se puede tener una relación o llegar a tener una relación sana con un narcisista, no es tampoco este monstruo que presentan. Pues depende del nivel y de los rasgos que tengan, ¿no? O sea, hay personas que son muy funcionales en cuanto a, por ejemplo, uno de los rasgos más característicos es esta parte de sobresalir. Entonces, no está mal si lo utiliza a su favor para echarle ganas al trabajo, para formarse, para estudiar, para todos estos ámbitos. Pero cuando ya ves que a ti como pareja te utiliza, a sus compañeros los utiliza, los pisotea, ahí sí es como decir, ok, eso sí no está bien, ¿no? Es donde te decía, hay diferencia entre rasgos y como tal ya el trastorno de personalidad narcisista. Y alguien que llega a, o sea, no identificó esta parte de los pequeños red flags o de las pequeñas luces que podrían ayudarle o dirigirlo hacia, oye, pues esta persona aguas. Y alguien que ya estuvo en una relación de tiempo, supongamos unos 4, 5, 6 años, y de repente empieza a darse cuenta de este tema, uno, ¿cómo puede salir sin, pues ahora sí que sin armar tanto alboroto y una vez identificado, claro, y cómo es sanar a una persona post relación narcisista? Uf, es todo un trabajo, ¿por qué? Y más porque me dices 6 años. Imagínate 6 años en donde tú no has tomado decisiones, en donde lo que tú haces y decides no está bien, está mal, en donde tú realmente no eres importante. Y no es que te lo diga directamente, sino que inconscientemente te dan las señales de que yo soy el importante, yo soy el que aporto en casa, yo soy el que hago todo, y no te dicen es que tú no haces, solo simplemente yo. Entonces, eso es algo que queda muy marcado, que se puede trabajar en sesión, que son justamente las secuelas. Pero el paso más difícil y más grande es preparar un plan, y es lo que se hace con el terapeuta, conocer cómo está la relación actualmente, indagar un poquito los posibles escenarios de esa separación y tener tú tu plan para decir, ok, termino la relación, llevamos 6 años, pues ya es bastante tiempo, ¿no? Entonces,
¿Qué puedes hacer tú? ¿Dónde vas a vivir? ¿De qué vas a vivir? Todo esto, toda esta parte, los amigos, quiénes te van a apoyar, quiénes no, porque también se da esta separación. Entonces es muy difícil, pero se analiza todas las posibilidades, todo lo que pueda pasar. ¿Por qué? Porque imagínate que alguien tan perfecto, tan importante, tan reconocido, lo deje. No es posible. ¿Y qué es lo que pasa? Esta parte de chantaje, de manipulación, de control, de no, es que qué es lo que te molesta, qué pasa, no, esto. Lo voy a cambiar, ya no lo voy a hacer, es más, mira. Lo que he visto que hay mucho es como el vamos a tener una plática para arreglarlo, ¿no? Exacto. Y es donde se le da al paciente la fuerza, el reconocer que tiene la fuerza para decir no, el reconocer toda la historia que ha pasado y cómo le ha afectado. Y decir el paciente, no uno. ¿Quieres eso nuevamente o no? Es un tema también de trabajo, y esa otra pregunta que tenía. ¿Alguien que se siente seguro consigo mismo, con una alta estima, puede caer en las redes de de alguien con este trastorno? Todos podemos caer. ¿Por qué? Porque no venimos con un radar que nos dice, esta persona tiene depresión, no me la acerco. Esta tiene ansiedad, este tiene narcisismo. No, todos podemos caer. Sin embargo, es muy importante, por eso, algo que sí me gustaría mencionar y dejar muy en claro es, en general en el mundo, no nos enseñan inteligencia emocional. No nos enseñan a expresarnos ni a recibir tanto la retroalimentación. Entonces, ¿qué pasa cuando tus papás le echaron ganas y eres una persona que se expresa emocionalmente, es independiente, tiene inteligencia emocional, es consciente de sus acciones, es responsable afectivamente? Todo esto es muy bueno, es una persona muy capaz. Pero, ¿qué pasa si esa persona muy capaz no tiene conocimiento de esto que me mencionas, ¿no? Del narcisismo o algún otro rasgo de la personalidad que pues no es muy favorable? Pues no lo va a ver mal, no le va a afectar tanto al principio. ¿Por qué? Porque él es una persona que viene con todas las herramientas para salir adelante. Pero poco a poco esta personalidad narcisista te va envolviendo. Y por más herramientas que tú tengas, si te dejas envolver, pues Ya te envolvió. ya te envolvió. Literal. Y es difícil salir. ¿Por qué? Porque no te das cuenta. Pero si hubiera esta parte de inteligencia emocional en cuanto a, poner límites. Es que mis papás me enseñaron a expresarme, me enseñaron a ser autosuficiente, pero nunca la parte de límites saludable, pues esta persona te los enseña, pero a su beneficio. Entonces, ahí es donde algo tan bueno, una persona tan buena y tan capaz, está siendo absorbida poco a poco. Y ahí es muy importante donde dices, es que la atención psicológica no tiene que ser cuando tengas un problema. Claro. Tiene que ser, por ejemplo, cuando vivas un cambio muy grande, un nuevo trabajo, una nueva pareja, o que tú digas, todo está bien en mi vida, pero me gustaría que estuviera mejor. ¿Qué más puedo hacer? Ok. Y en para cerrar este tema de los narcisistas y así, y de justo cómo sanar y superar, lo que mencionas es como bien importante. Tú, como por ejemplo, ¿cada cuánto recomiendas? O sea, uno va a hacerse su limpieza dental cada 6 meses mínimo, cada año, o hay quien no va, pero bueno, lo recomendable es como cada 6 meses, ¿no? En el caso, digo, hasta en los coches, ¿no? Tenemos que irles a hacer alineación y balanceo de vez en cuando. En el caso de la salud mental, ¿cada cuánto tú recomiendas? O sea, supongamos que es una persona que está normal, ¿no? ¿Cada cuánto recomendarías tú que se acercara a terapia o a un terapeuta para poder, pues, checar como qué onda con las cosas? Pues yo creo que sin problema, digo, nunca he encontrado un artículo que te diga, como tú dices, ¿no? Lo recomendable es que cada ciertos meses vayas, ¿no? Pero considero yo en lo personal que algo muy bueno sería ir una vez cada 2 años, considerando que cuando vas y no tienes un propósito y se encuentran cosas, pues no es que vayas a una sesión y ya vas en 2 años, ¿no? Sino que se encuentran cosas y vas a terapia, las trabajas y eso dura 2 meses, 3 meses o incluso más dependiendo de la situación. Y ya trabajaste esas cosas, ya estás preparado, tienes herramientas y puedes seguir
y en 1 año, 2 años, regresar y decir, bueno, quizá tengo algo más, ¿no? Y no me estoy dando cuenta. Y nuevamente repetir el ciclo y decir, ok, vamos a ver si tengo algo. Posiblemente no. Obvio, esto es si tú identificas que no está pasando nada en tu vida, que no ha habido grandes cambios. Ya que si el caso es diferente e identificas, es que ya cambié de trabajo, es que con mi pareja estoy sintiendo que algo está cambiando, ok, aquí ya hay un detonante, entonces sí te recomendaría ir con más frecuencia cuando surjan esa incertidumbre, esa inseguridad, que tú digas, ok, algo está surgiendo, no lo voy a dejar crecer, voy a ver si soy yo, es mi pareja o qué está pasando. Ahí es donde recomiendo que sea con mayor frecuencia, pero todo depende tal cual de la persona, de su entorno, de qué esté viviendo en ese momento. Ok, y esta otra pregunta es muy subjetiva, pero sabemos que como en todos los trabajos hay gente que hace bien su trabajo, regular y mal, ¿no? Y que solo lo hace porque pues fue lo que estudió y ni modo. ¿Cómo podemos? Yo creo que también mucho tiene que ver el tema de que a veces no llegamos con el terapeuta correcto. Te lo digo porque yo en algún momento, hablando desde mi vivencia personal, alguna vez, pues hace algunos años tuve una experiencia de una mala relación y primero caí con una terapeuta que me dijo, léete unos libros de Walter Rizzo y sé feliz. Tú lo que tienes es apego, léete estos libros de Walter Rizzo, te van a ayudar a aterrizar tus ideas y pues ya, los platicamos la siguiente semana y fue como de, o sea, no vengo a la escuela, no voy a hacer tarea ni nada. Y de ahí caí en otro tema más extraño, que fueron unos cursos como de coaching que se pusieron muy de moda, que cuando entré ahí, que creo que eso podría ser tema para otro podcast, fue como de, ¿qué hago aquí? O sea, no estoy al grado de las demás personas y estoy viendo que realmente las demás personas tienen unos problemones increíbles y que todo se quiere solucionar con un abrazo de contención, cuando claramente si alguien te está diciendo que sufrió algún abuso o cosas que trae muy adentro, pues no lo puedes solucionar con un abracito y siguiente dinámica, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo saber si realmente estás yendo con un especialista que te va a beneficiar a ti? Porque también está el que pues vas y platicas todo el tiempo y pues la gente también como que no siente progreso. ¿Hay como algún termómetro para nosotros como pacientes de decir, ok, esta terapia sí me está sirviendo o esto sí va por lo que esto, sí, pues o sea, sí me está ayudando? Sí, es muy importante y los pacientes están en todo su derecho de hacerse esta pregunta, ¿no? O sea, ¿es confiable? Para empezar, es confiable porque le cuentas toda tu vida, o sea, y sin filtro. Entonces, es así ¿es quién para compartirle? Nosotros tenemos un código de ética que justamente habla de esta situación, ¿no? ¿Qué se necesita para dar terapia? Lo primero que pueden hacer y preguntar directamente al terapeuta cuando lo contactan por llamada, mensaje, correo o que lo vean, es, ¿me puede dar su cédula profesional? Lo primero, lo primero. ¿Por qué? Porque no puedes ejercer si no tienes cédula profesional. ¿Qué? ¿Qué pasa? Sí, ahorita. Y ya te la hace larga, pues desde ahí ya te das cuenta. Es que está en trámite. Bueno, enséñame un documento, ¿no? Pero si está en trámite, ¿qué estudios tiene? Es muy importante preguntar, ok, ¿qué preparación tiene? Licenciatura, maestría, especialidad, posgrados, etcétera. Digo, es válido tener la licenciatura, sí, pero es lo más correcto, lo ideal es tener una especialización, una maestría, algo que te dé un plus. ¿Por qué? Porque en cualquier carrera, con lo que sales, no es necesario. Sí, ¿no? Necesitas más. Y en psicología ocurre lo mismo. De por sí, aunque tengas una maestría, 2 maestrías, no es suficiente porque es un mundo, o sea, es la gente. O sea, estás hablando de la mente de la gente. Entonces, trabajar con eso se necesita mucho material. Nosotros siempre estamos formándonos. En esa parte quizá no tanto cursos, pueden ser cursos, talleres, diplomados, pero también lecturas, investigaciones, todo eso ayuda. Y nosotros todo el tiempo debemos estar en ese aspecto, actualizándonos, estar al corriente de esto. Por eso te comentaba, yo trabajo actualmente con terapia cognitivo-conductual. Sin embargo, yo también me quiero actualizar y dominar, porque tengo conocimiento y me especialicé en terapias conductuales contextuales, pero
esa especialización fue para conocer las terapias, fue como una introducción y una aplicación general, pero yo quiero especializarme. Mi dominio es terapia cognitivo-conductual, por eso no ejerzo todavía esas terapias contextuales, pero mi plan al próximo año es justamente eso, actualizarme y tener esa parte de terapias contextuales en las que a mí me generan más confianza, más seguridad y que se acoplan también a mi forma de trabajo y a mi personalidad. Entonces, otro punto es preguntarle qué preparación tiene, qué experiencia tiene. Ok. Eso es muy importante. Si te dice, no, pues en la preparatoria tuve psicología, pues desde ahí es así como que, ok. Ujú. No, es que tomé un curso, ok, ¿qué curso? No, pues fue una maestría en coaching. Pues Claro, ahí es ya no así es lo como de, mismo. también uno como paciente, pues se recomienda investigar, ¿no? Ok, le pregunto y no tengo idea de qué me pregunta, de qué me responde. Ok, pues investiga un poquito, ¿no? Por ejemplo, lo más práctico es que sea un enfoque o una teoría basada en la evidencia. Eso es lo más importante. Porque te puede decir, por ejemplo, ¿Qué es un enfoque basado en una teoría basada en evidencia? pues justamente la terapia cognitivo-conductual. Ok. ¿Qué lo hace basado en la evidencia? Que justamente se ha hecho investigación ok, lo trabajamos de esta forma, anoto, tomo y se replica con muchos pacientes, con muchas personas, funcionó, no funcionó, qué funcionó, por qué funcionó, cuál es la base teórica. Eso es que sea basado en la evidencia, que tenga una base que te diga es que está demostrado que funciona. En psicología es complicado, ¿por qué? Porque no es que tú digas 2 más 2 y ya ves el 2 más 2 y le pones 4. No, aquí tienes que trabajar con personas, tienes que Con trabajar con muchas... circunstancias, con muchos factores, ¿no? Que al final van construyendo la personalidad y los pensamientos de cada uno. Exacto. Entonces, esas investigaciones a nosotros nos ayudan a que buscamos un caso en específico y ya hay evidencia de que a personas con ansiedad en esta situación de pareja o en esta situación de trabajo les funciona más trabajar de esta forma. Y tienes esa evidencia de que sí funciona y de que no nada más me lo saqué de la manga y vas a estar bien, no te preocupes. ¿Ok? Entonces, eso es muy importante, que sea basado en la evidencia. Que te diga, ok, ¿en qué se basa para decirme eso? Ah, ok, pues es que hay tal autor, hay tal teoría, hay tal enfoque que nos dice que justamente personas de esta edad, de esta población, les funciona trabajarlo de esta forma. Eso es muy importante. Entonces es la cédula profesional, la preparación, que sea un enfoque pues basado en la evidencia y es muy importante también pues que te sientas cómodo. Si tú no sientes esa conexión desde un principio, pues lo primero que puedes hacer es compartirlo. ¿Qué es lo que está pasando? O sea, si ya te dijo que tiene cédula, que tiene preparación, que tiene un enfoque basado en evidencia, viene esa parte de comodidad, de sentirse a gusto. Porque es válido, o sea, el mejor psicólogo del mundo, si no te sientes a gusto, no vas a poder trabajar con él. Claro. Entonces, es otro punto muy importante, tener esa comodidad. Y si no la tienes y es generado por algo que tú identificas así de, es que me molesta su sudadera, me molestan sus lentes, ok, es algo personal, coméntaselo y dile, ok, y lo trabajan en sesión para que justamente. Ahora, que si lo que te molesta o incomoda es la forma en que trata de abordar la sesión, la forma de trabajo, ok, ahí sí eso no lo puede cambiar el terapeuta. Ujú. ¿Por qué? Porque es su estilo, es su esencia, es su enfoque. Entonces hay que buscar otro. Ahí lo que puede hacer el terapeuta es, ok, terminemos esta sesión, conozcámonos, y el terapeuta quizá le puede decir otra sesión, otras 2 sesiones más, para conocer cuál es la personalidad del paciente y decir, ok, te puedo referir con este terapeuta que tengo la seguridad de que va a poder trabajar muy bien contigo. Contigo. Ok, qué interesante. Eso es muy bueno saberlo porque también, te digo, de mi experiencia personal, hasta ahorita que estoy llevando terapia también, o sea, sí me siento cómodo, o sea, estoy como teniendo como ciertos avances que pues en un inicio de léete un libro, pues no, nunca iba a funcionar, ¿verdad? Sí. Y pues bueno, qué bueno que nos compartes estos tips para poder escoger a un buen terapeuta y dejando de lado todo el tema ya de la terapia, de la psicología, de los narcisistas. Vamos a entrar ya a nuestro tercer segmento, casi el último, que es seguir hablando de ti, seguir hablando de lo que te ha ayudado en la vida, lo que te ha construido.
Entonces, este segmento o esta parte del podcast se llama Bitácora de Viaje y es una parte que a mí me gusta mucho porque hablamos de túneles, que son estos pues momentos oscuros que pasaste en tu vida que te han ayudado hoy en día a formarte como persona o que te dejaron alguna experiencia linda y con la cual otras personas pueden conectar y aprender. Y también hablamos de 3 estaciones, que son, pues literal, lugares en donde llegas, que se sienten como un puerto seguro, que también fueron grandes maestras para ti. Así es que, ¿qué te gustaría iniciar? ¿Con qué te gustaría iniciar? ¿Con lo bueno o con lo malo? Vamos con lo malo. Vamos con lo malo, entonces. Muy bien. Uno de esos túneles que recuerdo muy marcados, ya te he compartido algunos, ¿no? Ajá. Pero este es como más chiquito, pero me gustaría compartirlo porque justamente esas cosas chiquitas te pueden impactar hasta la adultez, la vejez y demás. Claro. Entonces fue un comentario en mi familia que mis hermanos sin darse cuenta me llegaron a hacer. Que todos estaban platicando de algo y yo, niño chiquito, no los entiendo, no entiendo de qué habla, pues yo quise hacer un comentario también. No recuerdo exactamente qué les dije, pero su respuesta fue, no seas inoportuno, ¿cómo dices eso? No debes hablar así. Y para mí fue, lo que dices es inoportuno, lo que dices, no. Y lo peor, se fue repitiendo y repitiendo, pero ahora ya era en la comida, porque ese fue un momento como que a ellos les quedó muy marcado, y ya después en las comidas yo comentaba algo, y no era el inoportuno, sino era el, ay, así como que la reacción, ¿no? Entonces, el reforzar. Ok. Te pasaba como a Vivi de la familia Peluche, por así decirlo. Algo así. Ok. Y me creerás o no, eso lo vine a trabajar y me preguntabas, ¿a partir de cuándo tú tomaste terapia, no? Y yo empecé a tomar terapia a partir de que tomé mi especialización. Te dan psicosupervisión respecto a tus casos, pero también te recomiendan que tú aparte tengas un proceso terapéutico. Entonces yo comencé un proceso terapéutico, lo vi con mi psicóloga, porque ella se daba cuenta que me daba miedo opinar. Se dio cuenta que en cosas sociales o así, me decía, es que, pero ¿por qué no quieres salir con tus amigos? ¿Por qué no quieres esta reunión o algo así? Y como que le platicaba y ella se dio cuenta y me dice, oye, pero cuéntame cómo era con tus hermanos, platicamos y salió este evento. Y me dice, es que lo que tú tienes es que sientes que tu opinión es inoportuna, que tu opinión no tiene validez. Entonces imagínate un psicólogo con ese problema. Entonces para mí fue como que un golpe y fue así de... Vaya que sí es un problema ese problema. Sí lo tenía presente, pero no sabía a qué punto me afectaba. Y me dijo, mira, no te preocupes por lo que me compartes. Te ha afectado a nivel social. No te ha afectado a nivel tal cual con amigos, sino que en reuniones específicamente. Pero si sales con tus amigos y no están sentados en una mesa que es el escenario en el que estabas, no tienes tanta inseguridad. Cuando es con tus pacientes, tampoco. ¿Por qué? Porque es face to face, es una persona, entonces no se recrea el escenario. Pero sí lo llevas recreando mucho en otras situaciones y me da miedo que lo generalice. Entonces, ¿qué pasa? Pues que me dice, no, o sea, tu opinión realmente es válida. Y dime, si dices algo fuera de tono, si dices algo que no iba, algo que no tiene nada que ver, o un chiste que no da risa, ¿qué tiene de malo? ¿Te ha tocado que alguien más le pase? Y yo, sí. ¿Y cómo reacciona? No, pues le da risa y ya después sigue con la conversación, o hasta dice, ay, ni dio risa, ¿verdad? Y ya, o sea, ¿qué más pasa? No, pues nada. Y fue que lo empecé a trabajar y me di cuenta y dije, sí es cierto, o sea, pues yo voy a hacer mis comentarios y hasta la fecha hasta mis hermanos se sacan de onda porque sigue el patrón, o sea, no es que yo diga algo que no tenga que decir o que no sea adecuado, Ok. pero sigue el patrón para ellos, pero yo ya les digo, ya soy consciente y les digo, pero ¿qué tiene de malo que yo dijera eso? Tengo derecho a expresarme, ¿no? Y se quedan así de sí. Y yo, ahí me estás limitando y me estás haciendo sentir mal. Les comparto, ¿no? O sea, para que sean conscientes y no sigan con la réplica. Esa acción en ti. Y justamente ha disminuido. Lo siguen haciendo, pero como se los he comentado, han cambiado.
Otra cosa que me pasó más o menos en secundaria, Otro túnel. otro Lo- túnel, oscuro, pero fue como muy personal, es algo muy pequeño, pero que a mí me hizo un cambio, así sentí como que un choque eléctrico, como que algo muy feo adentro de mí. Fue que una vez yo estaba enojado, yo antes era muy enojado cuando era adolescente, y pues lo justificaba con eso, ¿no? Porque era adolescente así, el típico, azotó la puerta y demás. Y en una ocasión estaba mi hermana con sus amigas, teníamos una cafetería, un restaurante, una cenaduría, algo por el estilo. Y recuerdo que ella estaba con sus amigas y yo le pedí algo, es mi hermana mayor. Y le pedí algo y me dijo que no, y que no sé qué, y pues yo me enojé y en mi berrinche, pues yo le empujé, pero el típico un brazo así. Pero pues ella, pues yo soy hombre, ella es un poco más chiquita, a pesar de que es mi hermana mayor, pues como que sí se hizo tantito para atrás así del movimiento, ¿no? Y me dijo, oye, eso no se hace, pero así con una seriedad y una cara que yo nunca había visto. Claro. Y yo sentí ese remordimiento de por Fuertes. qué hice eso, la pude haber herido, eso está muy mal. Entonces, en ese momento como que me sentí súper culpable, tenía el llanto, la emoción contenida, y pues lo único que pude hacer en ese momento fue irme y quedarme con eso, y ya, seguí adelante, pero teniendo muy presente que eso no se hace, eso no se hace, eso no se hace. ¿Y qué fue lo que pasó con esto? Días después hablé con mi hermana y le dije, oye, ¿sabes qué? ¿Te acuerdas de esta vez que yo hice esto? Y me dice, sí, ¿qué pasó? Ella ya como si nada, como si no hubiera pasado nada. Ok, qué bueno. Y le digo, no, pues la verdad yo me sentí muy mal porque yo sé que eso no se tiene que hacer y pues no, o sea, no es la mejor forma. O sea, si yo estoy enojado, pues debería de expresarlo de otra forma y espero pues me disculpes, ¿no? Y me dice, no te preocupes, no hay problema, ya pasó. Entonces aquí son dos puntos, ¿no? Uno, yo el cómo lo tomé y dos, el cómo se normalizó tan rápido si lo vemos desde este momento que ya soy más consciente de más cosas. Entonces es como que se me quedó muy grabado y siempre en lo que yo puedo, por ser terapeuta, digo, no soy perfecto, pero sí trato de compartirles un poquito esa forma de normalizar, esa parte de expresar lo que es normal para nosotros que realmente no es normal y no debería serlo. Entonces, de esa pequeña anécdota y ese momento tan minúsculo de unos segundos, aprende uno la violencia del contacto físico nunca es la forma para solucionar problemas, ni hacia un hombre ni hacia una mujer. Y otra, el cómo podemos normalizar o dejar pasar cosas que pueden ir escalando. O sea, ¿qué tal si yo no reaccionaba así? Así es. Y después con mis hermanas pues las empujaba o las golpeaba o pasaba más. Obviamente la educación que me dieron no fue ahí y por eso sentí ese remordimiento, esa culpa, esa sensación tan fea, ¿no? Porque no fue la educación que me dieron. Pero en otros escenarios lo ven y se normaliza. Y ahí se pudo empezar un ciclo en donde se pudo seguir normalizando. No, es mi hermano, así nos llevamos. Cuando realmente el llevarse no es decirse cosas hirientes, no es el golpearse, el llevarse es hacer bromas en general, no hacia tu persona, no hacia tu físico, no hacia ti, sino bromas en general, que no te hagan sentir mal, sino que te hagan divertirte, que es el fin de la broma. Cosa que muy contraria, y más en México está normalizado el hacer bromas del aspecto físico, el hacer bromas de la situación social, económica de las demás personas, cosa que no debería ser. Deberíamos de preocuparnos por nosotros mismos y solo hablar de nosotros y lo que queramos compartir. Los demás, pues ya será un plus si algo nos quieren compartir. Claro. Qué interesante. Aparte, ahora sí que, como bien lo dices, no, muchas veces nuestras emociones nos llevan a accionar palancas que ni siquiera sabíamos que estaban pues por ahí, que justo pueden escalar en cosas pues bien gruesas ya de contacto físico, de agresión, de sobrepasarnos con otra persona. Qué bueno que aprendiste de ello y que también lo que habla bien de ti también es como esa parte de culpa que sí se sintió, porque pues hay muchas veces que pues es como de, pues ya pasó y ya no, o sea, Sí. y ahí lo dejé.
pero hacerte responsable de la emoción, hacerte responsable de compartir cómo te sentiste y de pedir una disculpa, creo que también habla muy bien de la forma en la que pues, estás hecho, de los valores que tienes. Y entonces, qué bueno que hayas podido llevar esto de esta forma, pues un poco distinta, ¿no? Sí. A lo que justo se hubiera normalizado si lo hubieran simplemente dejado pasar, tanto tú como ella. Ponle tú, quizá no normalizado conmigo que yo lo siguiera haciendo, Sí, pero sí con cuestión de pareja, cuestión de papá, cuestión de mamá, que se dé esas situaciones que afortunadamente papá y mamá nunca nos agredieron o regañaron físicamente. Sí había disciplina en cuanto a alzar la voz y el típico susto, ¿no? De la chancla o a mamá con el cinturón o algo por el estilo, pero no pasaba más, solo era como que el te quieren meter ese miedo porque así aprendieron ellos a disciplina. Pero afortunadamente esa parte de violencia pues nunca hubo. qué bueno. Pero es algo que se pudo haber dado, que se pudo haber normalizado, que siento que al menos en este momento yo les comparto a modo de, oigan, hay cosas que quizá vimos en nuestra familia, quizá vimos en familia de primos, tíos, amigos, que pasa y no es normal. O sea, cuando se da el momento sí trato de decirles, eso no es normal. O sea, no lo vean como, pues es problema de ellos. No, no lo normalicen, es preocupante y si es posible hacer algo, pues hay que tomar acción. Si no, pues no hay que meternos, pero ser conscientes de, ok, eso no es correcto y no se debe hacer. Así es. Y hoy viendo, o sea, los dos sentados aquí, imaginándonos que estamos en esta estación de trenes, viendo el tren de tu vida, ¿qué sigue para ti, independientemente de lo que ya me comentaste de evolucionar en la forma en la cual estás dando terapia a toda la gente? Personalmente, ¿cuáles son tus siguientes estaciones que te gustaría visitar en un Ok. futuro? En primera me gustaría esta parte que te comentaba, de seguir formándome con otra especialidad. Me gustaría muchísimo, ya sea en la terapia de aceptación aceptación y compromiso. Esta parte de seguir especializándome en terapia de aceptación y compromiso o algún otro enfoque, todavía sigo investigando en ese aspecto. También tengo otros proyectos. PESIC Benjamín, si bien ahorita es la atención terapéutica privada y esta primer parte de servicio social, tengo todo un plan que me gustaría pues expandir, ¿no? Pero ya una vez que me dé a conocer, ya una vez que tenga justamente más preparación, que tenga un equipo más grande de trabajo, ¿para qué? Para generar justamente lo que me gustaría es un equipo de trabajo tanto multidisciplinario y donde haya más terapeutas que estén dispuestos a dar la atención psicológica, pero que también se unan a esta parte del servicio social, pero no solo aquí en Ciudad de México, sino ya en otros estados, de forma presencial, porque yo actualmente trabajo en modalidad online y esto me ha permitido tener pacientes de México, de Hidalgo, de Querétaro, de Uruguay, de Perú. Tengo una paciente que está en Suecia. Entonces me ha permitido esta modalidad online, pues trabajar justamente y llevar la atención a muchas partes del mundo. Pero seamos sinceros, las personas que no pueden pagar la atención psicológica, quizá tampoco puedan pagar un equipo de cómputo, internet, toda esta parte, ¿no? Entonces tratar de buscar la forma de llegar de una modalidad presencial a ciertas zonas rurales en donde pueda apoyarlos y darles esa atención, ese plus que ellos necesitan y que les podría abrir los ojos y decir, ok, hay más cosas en el mundo, hay cosas que me están afectando aquí que no están bien y que están normalizadas, pues ir cambiando y haciendo ese match, ese clic. Entonces para mí el siguiente paso suena difícil, pero es ese, llevar la atención con más colegas, tener un equipo más grande, un equipo preparado y que dentro de este equipo se puedan incorporar más personas que no necesariamente ayuden con terapia psicológica. Quizá un equipo multidisciplinario de, por ejemplo, de un nutriólogo, de doctores, esta parte para el adulto mayor, de gerontólogos, esta parte de dentistas, una atención primaria. Preocupándote de todo el rollo del integral, ¿no? Del desarrollo personal integral. Exacto, porque es muy importante, si bien la salud mental, pero qué pasa con su salud física, qué pasa con sus relaciones sociales, integrarse,
relacionarse con los demás, también es algo muy importante que a veces la gente dice, es que voy al psicólogo, pero no pasa nada, no cambio. Es porque piensan que todo se va a solucionar en terapia y no es así. En terapia se analizan las cosas, se trabajan, nos hacemos conscientes de qué pasa, pero pues lo más importante es el paciente, que dé ese paso y que diga, ok, estoy haciendo esto mal, puedo hacerlo mejor. ¿Y qué puedo hacer? Pues justamente, ¿no? Cuidar mi salud física, cuidar mi salud en el trabajo, mis relaciones, toda esta parte para poder tener un conjunto y estar realmente saludable. Me da muchísimo gusto escuchar que te preocupes, obviamente no solo por tu bienestar, sino también por el bienestar de las demás personas. Y antes de pasar al segmento último que tenemos, que son preguntas, trenes de ida y vuelta, que son preguntas directas entre tú y yo, ¿cómo puede la gente llegar a ti? ¿Cómo pueden contactarte si es que en algún momento se quisieran pues nominar para la parte del servicio social que tienes, o si quisieran invertir en su salud mental y llegar a ti para poder tomar sesión? Ok, tengo mi página web, ahí pueden encontrar todos mis datos, la información, los servicios que yo ofrezco, es psicbenjamin.com.mx. Es PSIC, ok. La abreviación de psicólogo, psicbenjamin.com.mx, y ahí pueden encontrar número de teléfono, la forma de trabajo, una pequeña introducción. Lo único que tienen que hacer es llenar una vez que decidan, por ejemplo, si es terapia individual, si es terapia de pareja para alguien más, se llena un pequeño formulario. Ya que lo decides, das clic en agendar sesión y te manda un formulario, te pide datos generales que yo necesito para formar el expediente y agendar una sesión informativa. Ya en este formulario me indicas una fecha tentativa en la que te gustaría tener, ya sea la sesión informativa o la primera sesión, y yo te confirmo vía correo electrónico o vía WhatsApp, te escribo y te digo, ok, sin problema nos vemos ese día o esa hora, o si no me es posible, lo cambiamos y te doy una propuesta de agenda. Ok, perfecto. Pues ya lo saben, si en algún momento ustedes tienen la inquietud de seguir en este caminar o en este encontrarse y crecer, pues aquí también tienen una muy buena opción para poder empezar a tomar terapia y hacernos responsables sobre todo de nuestra salud mental y de nuestra inteligencia emocional, que es lo que hemos estado hablando durante todo este podcast. Así es que vamos ahora con la sección que es trenes de ida y vuelta, que son preguntas rápidas. Van a ser 2 minutos en el cronómetro, en donde tú y yo nos vamos a estar bombardeando de preguntas y respuestas rápidas. Así es que, ¿estás listo? Sí. Sí. No te oí muy seguro. Para la gente que nos está viendo que nos está escuchando en algunas otras plataformas como Audible, Anchor, Spotify. En Spotify nos pueden ver en video también. Y para los que no, si quieren, pásense ya sea Spotify o alguna otra plataforma en donde tengan video, porque en esta sección, pues realmente Benjamín va a estar viendo a su cámara, yo a la mía, y vamos a estar haciendo esta dinámica entre los dos, ¿vale? Entonces, ya está tu cámara lista, ya está mi cámara lista. Si quieres, yo empiezo para poner el ejemplo del tipo de preguntas y pues nos vamos con los 2 minutos, ¿te parece? Ok. Última vez que lloraste. La última vez que lloré fue hace un año que falleció lamentablemente mi papá, y pues que nos dieron la noticia de que pues ya había fallecido en la mañana. Ok. Cuéntame, ¿cómo fue que llegaste a formar este programa, este podcast? Porque lo estoy utilizando como un side project a mi terapia también, y porque me gusta mucho saber y conocer de las historias de las personas para poder compararlas y contrastarlas, y creo que a otras personas también les puede ayudar en eso. Ok. ¿Te piensas casar? Es algo que he comentado con mi pareja, sin embargo estamos todavía indecisos en si es necesario realizar el trámite o estamos bien en esta parte de... Somos un poco más modernas y hemos visto que no necesariamente se necesita esa parte de casarse. Ok. Y me gustaría saber, ¿cuál ha sido el momento más difícil que has vivido?
y que te llevó a terapia? Ok, siempre me he jactado de haber tenido una vida desde mi privilegio bastante bonita, con una familia muy bonita, y creo que mi primer momento duro de realidad fue pandemia, porque entré en una crisis muy grande y el mayor miedo que tenía, que era que falleciera algún miembro de mi familia, pasó, se murió mi papá, entonces creo que ese ha sido el momento más difícil que he tenido hasta hace unos años. Canción favorita del momento. Ahorita me gusta uno que, déjame sacar rápido mi celular, se llama Kimba, algo así. Está muy de moda en TikTok. Se llama Makeba. Makeba. ¿Cuál ha sido el momento que te ha marcado en cuanto a que has ayudado a una persona? Ok, yo creo que un momento en específico no tengo, pero sí tengo una ambigüedad muy extraña porque pues mis preferencias no concuerdan con mi religión. Entonces ha habido momentos en los que me he tenido que ir como una especie como de misiones o cosas así, en donde contrastar justo realidades y ayudar a otras personas han sido momentos que me han cambiado, siendo que ese puede ser uno, o también simplemente teniendo una conversación, ya sea con algún familiar o algún amigo que esté como deprimido o que esté pasando por algo que no le sea beneficioso para sí en esos momentos. Creo que también eso me ha ayudado a cambiar de alguna forma otras vidas. Okay. Y mi última para ti es, en estos momentos, ¿qué mensaje o pues más que nada, qué momento feliz en donde hayas sentido plenitud llega a tu mente? Esos momentos no tienen mucho. Bueno, fue creo que el año pasado, fue justamente con mi pareja, que estábamos hablando de qué sigue, ¿no? O sea, yo sin trabajo, en ese momento mi pareja también estaba en un momento de quiebre con su trabajo. Entonces fue así como de, pues, ¿qué hacemos, no? Y fue muy bonito porque los dos dijimos, ok, pues no importa, los dos tenemos ahorros, tenemos esa estabilidad, nos tenemos mutuamente, tenemos familia que nos apoya. Entonces el sentir esa tranquilidad y esa respuesta de parte de ambos de, ok, yo te apoyo que estemos en Ciudad de México, a mí me apoyó en no trabajar y empezar a emprender con Pesic Benjamín. Entonces fue un momento tan bonito y tan fuerte porque normalmente se tiene ese temor a no hay dinero, ya valió la relación. O algo por el estilo, ¿no? Porque pues la economía es muy importante. Y no, afortunadamente nos hemos sabido apoyar, nos hemos sabido administrar. Y fue algo que yo hasta el momento tengo muy presente porque es un apoyo incondicional el que nos hemos dado mutuamente para justamente los dos hacer lo que queremos y cumplir con nuestras metas y nuestros sueños, cueste lo que cueste. Qué bonitas, es que sí se puede, ¿no? Sí se puede tener relaciones sanas. Sí, pues con decirte, en mi familia, no sé por qué, pero tienen el panorama de que somos la pareja perfecta, de cómo le hacemos, todo esto así de denos el consejo. Y yo así como de, pues realmente lo importante es la comunicación. Y ya, o sea, no es que vivan de comunicación, pero el hecho de expresarse y decir, quizá no de la mejor forma, pero ya el decir es que esto me enoja, esto me molesta, esto me gusta, esto me encanta, me fascina, ayuda mucho a saber qué se puede hacer. A que si te lo guardas, se empiezan los problemas. Los problemas. Perfecto. Pues nuevamente, Benjamín, muchas gracias por habernos acompañado en esta estación de trenes a revisar el tren de tu vida. Gracias por toda la información, por todas tus vivencias, que estoy seguro le van a servir también a todas las personas que nos están escuchando a través de las diferentes plataformas. No sé si quieras dar algún mensaje último de cierre. Me gustaría sí concluir con esta parte que te comentaba que es súper importante y el ser conscientes de lo que decimos y lo que actuamos, cómo impacta realmente en lo más mínimo, puede impactar a gran escala en las demás personas. Entonces, el tratar de tener esa empatía, ¿por qué? Porque si esperamos que los demás la tengan con nosotros, pues hay que empezar con uno mismo, ¿no? Sin esperar realmente nada a cambio. Y con eso podremos generar un cambio, un impacto real en las demás personas sin que nosotros o ellos se den cuenta, sino que simplemente esa empatía en general
va a ayudar a que esos pequeños detalles hagan la diferencia en el día de otra persona, que su día pudo haber sido diferente. Perfecto, qué bonito mensaje, Benjamín. Te agradezco nuevamente por el tiempo. Y recuerden, nosotros nos vemos pues en el siguiente capítulo. Siempre vamos a estar un clic, ya sea para el capítulo siguiente o el anterior, en donde van a ustedes a poder aprender más acerca de la vida de personas y de vidas que inspiran a vivir. Así es que gracias por acompañarnos, por sus reviews, y nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós. No, ¿de qué es?